amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Mariana Botello y como seguramente ya lo vieron en el título de este video y en el fondo y en la persona que está sentada aquí al lado porque es súper obvio, primero no estamos en Mariana Productions y dos, tenemos una invitada de lo más especial. Hola, soy Clau, mucho gusto. Muchas gracias por invitarme. No, muchas gracias a ti por venir. Y pues Clau no necesita presentación, creo que todos la conocemos, pero por si hay alguien por allá fuera que aún no la conoce, les cuento un poquito de Clau. Clau es escritora, es lectora, tiene un canal de BookTube y tiene un podcast. Entonces pueden consumir su contenido en cualquier formato casi. Sí, ya me expandí a todo el internet. Está súper, la verdad. Hoy, en este video, le vamos a hacer a Clau algunas preguntas. Es una entrevista tal cual, muy centrada en su forma de escribir. Ya saben que a mí me interesa mucho la onda de la escritura. Y, pues, Clau es una excelente escritora. Ay, gracias. Ya les he hablado de sus libros, la trilogía del Príncipe del Sol, que ahorita justamente está cerrando todo este ciclo con La Corte del Eclipse. En un Clau Escribe, ya conocemos Clau Escribe, mencionaste que Emil y Elión, tú los pensaste por primera vez en la universidad. Sí. ¿En qué momento pasas de la universidad hace 7, 8 años quizás a ahorita que se materializan en una historia? ¿Cómo conservas esos personajes en tu mente y los materializas? Sí, pues con Emil y Elión fue muy extraño, como que desde un inicio que los concebí justo en universidad, solamente pensé en un personaje de Sol y un personaje de Luna, ¿no? Y justo que el hombre fuera de Sol y la mujer fuera de Luna. Y al inicio la historia que tenía en mi cabeza, igual y no estaba muy bien planteada, solamente fue una idea. Era muy como trágica de amor, también con tintes fantásticos, pero luego con los años que los fui guardando, no solo en mi cabeza, sino también en mi corazón, se fue transformando algo más y más y más grande y que me pedía como a gritos ser escrito y ya no era tanto como la historia de romance trágico. Y, o sea, sí hay un poquito de eso, sí, pero ya se había vuelto algo mucho más grande, con un mundo que yo tenía muchas ganas de explorar, que ya había nacido, pero que no me había permitido todavía como sentarme a, ahora sí, pues darle forma. Y sí, o sea, más que nada siento que escribí la historia porque estos personajes no me dejaron nunca. Creo que esa fue la señal, porque pues normalmente tengo muchas ideas y también escribo, por ejemplo, mucho fanfiction y la forma en la que decido ya tomar alguna es porque se quedó, porque dejó alguna marca, porque la pienso mucho. Y eso me pasó con Emil y Elión, que en ese tiempo obviamente no tenían nombre, pero nunca me dejaron. Entonces dije, ¿sabes qué? Quiero contar su historia. Y entonces ya tienes a los personajes. Ajá. ¿Cómo los haces reales de forma que la gente empatiza y que sientes que son tus amigos? Yo siento que Elión es mi mejor amiga. Qué bonitas cosas la Elión. Pues sí siento que una de las cosas principales que quería hacer en mis libros era a personajes como muy humanos, porque es el tipo de personajes que a mí me gusta leer. Además de que yo, pues en mis años de lectora, me he dado cuenta de que soy una lectora de personajes. Sí me importa la trama, pero pues con los que me encariño son con los personajes, de los que me enamoro son los personajes, a los que les lloro son los personajes. Entonces sí tenía muy claro que sí, pues quería hacer una buena trama y quería hacer un buen mundo, un buen sistema de magia, pero obviamente me quería centrar en los personajes. Y siento que a estos personajes, pues obviamente les hice su ficha de personaje previa antes de empezar a escribir la novela, El Príncipe del Sol, pero también, o sea, hacía cosas como entrevistarlos incluso, como una pregunta hacía que todos la respondieran para ver de qué forma respondía cada uno. También siento que algo muy importante era ver cuáles eran las motivaciones de cada personaje y qué estaban dispuestos a hacer para alcanzarlas. Porque eso también te dice mucho de la moral de los personajes. Y sí, siento que era muy importante también tener claros sus miedos y sus pasiones y sus defectos y sus virtudes. Eso lo tenía que tener muy claro desde el inicio. Y otra cosa que también quería era que el lector fuera creciendo con ellos. Por eso en El Príncipe del Sol todos son como muy inocentes, como que todos están como en una burbujita y nunca han salido al mundo real, no conocen la verdadera oscuridad. Y sí, o sea, para mí era muy importante como ver cómo iban creciendo y cómo iban madurando y cómo la oscuridad también los iba cambiando.
Creo que sí, o sea, con los personajes fue todo un proceso, porque yo también los llegué a sentir muy reales, ya, Sí. o sea, ya ni siquiera tenía que pensar en qué iban a responder o cómo actuarían en cierta situación, como que ya lo sabía porque sentía que los conocía. Tú eras el medio, nada más. Ajá, Ellos- de verdad, a veces sí, las cosas que les pasaban era de, Clau, qué mala, y yo, es que él se metió ahí solo, o sea, de verdad, ¿yo qué? Sí, fue su culpa, no me digas a Ajá, mí. exactamente. Todas las tragedias son culpa de ellos. Oye, y hablando de tragedias, no necesariamente de tragedias, Ajá. pero yo creo que podría ir por ahí la respuesta. ¿Qué fue algo que tú habías pensado de una manera Ujú. y que al final del libro justo hiciste algo totalmente inesperado? Que hasta tú dijiste, ¿what? ¿Por qué escribí esto? Ay, pues me pasó con dos personajes. Ujú. Primero con Gianna. Gianna, ella ni siquiera iba a ser protagonista. O sea, porque tenemos a pues, Emil, Elion y Ezra, ¿no? Que según yo eran mis protagonistas. Y luego tenemos al grupo de amigos que para mí también era muy importante. Pero Gianna, desde el primer libro, como que empezó a revelarse ante mí. O sea, como que yo ya la tenía... como que ya tenía su papel en los libros y Gianna empezó a hacer más y más y más. Y fue en La Ladrona de la Luna que yo dije de que este personaje está teniendo un arco de personaje mucho más grande de lo que yo me imaginé y no se dejaba. O sea, Gianna era de, no me vas a dejar atrás. O sea, pues voy a resaltar y resaltó un montón. Siento Sí. que se hizo uno de los personajes favoritos y más queridos de los lectores, especialmente en La Corte del Eclipse. Muchos me han dicho que sienten que Gianna se llevó el libro. Y es que yo siento que Gianna, pues sí, tuvo la culminación de su barco en este tercer libro y fue una culminación muy importante, pero yo no lo esperaba para nada. O sea, de verdad siento que cuando yo pensé a Gianna, no pensé que se fuera a ser tan importante y fuera a terminar como terminó. Y también me pasó un poquito con Bastian, porque Bastian en el primer libro sale bien poquito. Ujú. O sea, es un personaje que llegó y es muy interesante, pero sale bien poquito. Y en el segundo libro lo exploramos un poco más. Y para el tercer libro yo ya tenía como que su trama, o sea, lo que iba a pasar con él, pero no pensé que fuera a necesitar como tanto desarrollo. Hay una parte del tercer libro en la que Bastian decide, es que no lo voy a spoilear, pero decide hacer algo que yo no lo tenía planeado antes de empezar ese tercer libro y dije, ay, o sea, eso lo decidió el personaje por sí solo. Entonces siento que me pasó mucho con personajes, como que no dejaban que los dejara atrás, a fuerzas querían como, no, o sea, me vas a dar mis capítulos y voy a sobresalir y yo como, ok. Entonces terminó siendo también uno de los personajes más importantes, Bastian. O sea, de verdad no se dejaban, era de, aquí no me voy a quedar yo, ok, Sí. está bien escribir. A mí no me matas, a mí no me vas a Bueno, matar. quién sabe. No hay spoilers aquí. No hay spoilers. Ok, escribir fanfics es una cosa. Ajá. Escribir como profesional, si lo podemos decir de esa manera, es otra cosa. Pero hubo algún momento en el que al estar escribiendo profesional, ya con deadlines, ya con todo, o por razones de redes sociales, que luego la gente Ujú. es cruel, se puso tan complicado que quisiste dejar de escribir. Uy, sí. Primero yo no lo llamaría como escribir profesionalmente, sino Ujú. que lo llamaría como escribir tus trabajos originales. O sea, Ok. porque justo escribir fanfic y luego están tus trabajos originales. Y sí, siento que sí entiendo por qué lo dices, porque pues ya estás con una editorial bajo contrato y obviamente Ujú. hay deadlines. Entonces, sí es un poco más como un trabajo. Y, o sea, siento que no hubo un momento en el que yo dijera como hasta aquí, ya nunca voy a escribir. Pero sí hubo momentos difíciles en los que, o sea, justo porque la gente a veces puede ser muy cruel, pues había meses enteros en los que yo no podía escribir, porque siento que a pesar de que lees comentarios bonitos y hay mucha gente que te muestra el amor por los libros y por los personajes, pues lees un comentario feo y es el que te crees. Sí. Es el de, tiene toda la razón. Ese es el comentario. Hay 1000, pero ese malo es el que me voy a creer. Y a veces sí dejaba que me afectara mucho, pero es algo que he ido trabajando en terapia. Entonces, sí he aprendido un poquito más a lidiar con eso, pero a mí sí me frenaba de escribir por meses. O sea, había meses en los que no escribía nada por lo mismo de, pues sí, de las cosas que veía en redes sociales y eso, pero la verdad es que aprendí que debo quedarme con lo positivo y es que hay muchas cosas positivas. Se ha formado una comunidad muy bonita alrededor de Fenrir. Hay un fandom muy lindo. No sé, siento que prefiero ver lo bonito porque pues por mucho tiempo también sentía que me concentraba en lo malo y sí me bloqueaba bastante. Me daba también el síndrome del impostor. Ese que nos Justo da. vas hacia mi siguiente pregunta. Ah, Te daba el síndrome del impostor. ¿Y cómo lo afrontas tú? ¿Cómo lo afronta Clau? siento que todavía no he terminado de afrontarlo al 100. Es algo con lo que todavía lidio, tal vez ya no a diario,
por lo mismo de que ya estoy en terapia, pero sí es algo que todavía me atormenta. De repente sí me llega el síndrome del impostor, me ataca y es cierto. O sea, pues yo sé que yo no merezco esto, es que esta oportunidad la tuve yo, pero la pudo haber tenido alguien que se la merecía más, y empiezo de que no. Y pues yo solita tengo que empezar a recordarme que pues sí he trabajado mucho por esto, que llevo muchos años en esto, que yo me he esforzado y yo he buscado mis medios y mis formas para hacer lo que hago. Entonces sí ha sido como mucho trabajo de como tenerte compasión a ti mismo y no ser tan cruel contigo mismo, porque, ok, sí, una cosa es lo que te dicen las personas, pero otra cosa es lo que tú te dices a ti mismo, y siento que nosotros somos muy crueles con nosotros mismos. No nos tenemos la compasión que le tenemos a nuestros amigos o a otras personas. O sea, mi psicóloga sí me dice que esto que tú te estás diciendo a ti se lo dirías a una amiga tuya que quieres mucho, y yo, no. Y dice, entonces no te lo digas a ti tampoco. Y yo, Entonces te digo, ha sido como mucho trabajo y todavía lidio con eso. No diría que lo he superado por completo, pero pues espero algún día, porque sí está bien feo. Y sí he leído mucho sobre el síndrome del impostor, y le pasa mucho más a mujeres que a hombres. Pero qué bueno que no te dejaste llevar ni por el síndrome del impostor ni por las críticas, porque si no, no tendríamos este excelente final. Ay, gracias. Imagínate que se hubiera quedado el primero. No, y justo ahorita estaba haciendo otra entrevista, y ahí contesté algo que me hizo darme cuenta de que es cierto. O sea, siento que El Príncipe del Sol y La Ladrona de la Luna ya no tienen sentido sin La Corte del Eclipse. O sea, tienes que leer La Corte del Eclipse para que digas, ok, todo esto valió la pena, ¿sabes? Sí. Y eso que yo estaba orgullosa del Príncipe, estaba orgullosa de La Ladrona, pero ahora con este cierre dije, ok, es que los tres hacen sentido. Oye, y tú en redes hace poquito mencionaste que siempre antes de una firma, o bueno, más de una presentación de libro, tienes el miedito de ¿y si nadie viene? Sí. ¿Y si nadie lo ve? ¿Y si no les gusta? Sí. Fuera de esos miedos, ¿cuál es tu mayor miedo como escritora? Ay, yo mi mayor miedo. Déjame te saco la lista. Como escritora, siento que va por etapas. Por ejemplo, en El Príncipe del Sol sí tenía mucho miedo a justo que nadie lo leyera y que luego lo leyeran y fuera, o sea, un fracaso y que a nadie le gustara. O sea, tenía muchos miedos. De hecho, cuando se publicó, sí estaba muy feliz, pero me dolía el estómago. O sea, era de... o sea, tenía mucho miedo de... La gastritis. Sí, de qué iban a decir, porque pues por muchos años me he dedicado a reseñar libros en internet, y yo dije, ahora yo voy a estar del otro lado. Entonces, me acuerdo que ese miedo me paralizaba a veces en la noche. Era de... Y, por ejemplo, con La Corte del Eclipse me daba mucho miedo el no cumplir expectativas. O sea, porque ya que funcionó el primer libro y funcionó el segundo libro y a la gente le gustó lo que hice, dije, ok, ya sigue el reto final, el tercer libro, tengo que cerrar todo lo que empecé. ¿Y qué tal si no cumplo con las expectativas de la gente? Y la vara estaba alta. Sí, eso. Siento que yo también sentía la barra alta y me daba mucho miedo como no llegar a las expectativas que los lectores tenían de mí. Como que quería darles un final que los dejara satisfechos. Y a mí también siento que al final aprendí que no puedes tener contentos a todos y que tienes que tenerte satisfecho a ti mismo. Y también con eso ya pues tuve un poco de paz mental, pero siento que por etapas son miedos diferentes. ¿Cómo ha cambiado Clau como persona y como escritora desde El Príncipe del Sol a hoy que terminaste, o sea, que cierras este ciclo, que ya no nos vamos a despedir para siempre porque siempre los podemos volver a leer, pero no leeremos nada nuevo que no sean fanfics? Bueno, quién sabe. En un futuro, quién sabe. Pero en un futuro. Lo dijo aquí. En un futuro, quién sabe. No, es que también me ha costado mucho despedirme del mundo y tengo tantas cosas todavía en este mundo que quiero explorar, que pues no lo quiero cerrar por completo, pero sí también quiero empezar a explorar otras ideas. Entonces, está complicado, pero yo no diría que nunca los volveremos a leer. Excelente. Solamente no tan en un futuro tan cercano, yo diría. ¿Y cómo he cambiado? Pues yo creo que tanto como persona y como escritora he crecido y he madurado emocionalmente. Siento que también, pues ya que se nos atravesó la pandemia, fue una temporada muy difícil para todos y a mí me sirvió mucho para hacer introspección, y siento que conforme yo pues iba entendiendo algunas cosas, también iba comprendiendo ciertas cosas de mis personajes, y yo creo que por eso, o sea, siento que estoy un poco agradecida de que hayamos pospuesto La Corte del Eclipse hasta después de pandemia, porque creo que sí necesitaba esos años que vivimos para poder llegar al final al que llegamos. Entonces sí siento que emocionalmente he cambiado mucho y he entendido mucho de mí misma, porque justo en pandemia empecé a ir a terapia y, las cosas que he descubierto sobre mí misma
están bien fuertes. Salieron todos los trapitos. Ajá, y me di cuenta de que muchas cosas también estaban conectadas con los libros sin que yo me diera cuenta, ¿no? Y como escritora sí siento que también hubo un gran crecimiento y todavía falta mucho para aprender. Siento que de la escritura me llevo esto de que siempre estamos aprendiendo y siempre podemos mejorar, pero si yo leo el primer libro y leo el tercer libro, sí veo una brecha enorme en incluso mi manera de escribir. Sí. Siento que el primer libro sí todo era más, pues con toques un poquito más infantiles, pero además siento que me costaba un poquito esto del show don't tell, esto de que mejor muéstramelo, no me lo digas. Como que me costaba incluso ponerlo en las páginas, y para el tercer libro siento que eso cambió y, o sea, no, ni siquiera diría como entrené, sino que con la misma escritura de todos los libros, pues fui aprendiendo y fui creciendo y fui tratando de aplicar pues el conocimiento que iba aprendiendo. Entonces yo sí creo que La Corte del Eclipse es mi mejor libro en cuanto a escritura. También creo que sí es mi favorito de los tres por muchas razones, pero en cuanto a escritura sí siento que hay una brecha enormísima. Y te digo, todavía me falta mucho por aprender y mejorar como escritora, pero siento que en estos 3 libros se ve un avance en cada uno. Oye, justo ahorita que ya lo publicaste, ¿no piensas como, chin, le hubiera metido esto, este personaje chance pudo haber hecho esto? ¿O ya está en paz? Siento que estoy muy en paz con el final. Por ejemplo, con El Príncipe del Sol, ya que lo estaba releyendo para escribir La Corte del Eclipse, ahí siento que sí me gustaría hacer unas mejoras. No cambiar mucho porque pues, es la esencia de la historia, pero algunas cositas digo, o sea, ya que entiendo otras cosas y puedo ver a futuro, hay ciertas cositas que podrían mejorar. Pero la verdad estoy muy en paz. Especialmente con La Corte del Eclipse estoy muy en paz. Me gustó el final que le di. Es que, ¿sabes? Batallé mucho para llegar a ese final, que cuando llegué dije que, wow, o sea, esto sí era a lo que quería llegar y no sabía. ¡Qué bueno! Ajá. Entonces sí, creo que estoy muy en paz con eso. ¡Qué bonito! Oye, y ahorita que mencionaste, perdóname, que releíste El Príncipe del Sol, en el proceso de escritura, ¿cuántas veces releíste El Príncipe del Sol? Aproximadamente, más o menos. O sea, completo... Ay, tal vez como 30 veces. Completo. Pero así de que frases y así, te juro que 100 veces. O sea, que me regresaba a checar unos párrafos, que me regresaba a checar unas frases. La ladrona de la luna también, ¿no? Pero completo 30 veces, wow. O sea, es que, bueno, la mayoría de las veces fue en el primer, o sea, cuando lo estaba escribiendo. De que el primer borrador, el segundo borrador, que lo entregaba a la editorial, había de que te lo regresan, lo leías y así. Y con el primer libro era con el que estaba más nerviosa. Entonces era de, lo voy a releer otra vez, y otra vez, y otra vez. Y ese lo releí un montón de veces antes de que se mandara a imprenta. Y luego ya para La Ladrona lo releí otra vez, para La Corte lo releí otra vez. También, o sea, en el 2020, en el 2021, en el 2022. Sí, siento que lo releí muchísimo. Ese ya me lo sé de memoria. Bueno, no tan de memoria. Ay, porque en Guadalajara me hicieron una pregunta de que a ver si sabes de qué es esta frase. Y me decían mis frases y como que sí las atinaba. Y como vieron que sí las estaba atinando, me hicieron una de... Y se asomó por la puerta y vio a las chicas. Y yo... Pues no sé, o sea, siento que una frase tan genérica, pues no. Pero sí, o sea, siento que conozco bien ese libro. Qué padre, de verdad. Está padrísimo el mundo que creaste. Mi Gracias. papá también es fan. ¿De verdad? Sí, es que manda saludos. Yo siento que cada libro está mejor que el anterior. Entonces espero que cada uno le guste más que el anterior. Seguro sí, seguro sí. A mí, por lo menos, yo sentí tu evolución como escritora enorme, o sea, una exponencial. Ay, y no porque el primero no fuera malo, digo, más bien, no porque el primero fuera malo, pero sí es una línea exponencial. Muchas felicidades. Muchas por eso. Gracias, son horas de trabajo que nadie ve. Sí, son muchas horas de trabajo y sufrimiento. Sí. Pero sí. Pero bueno, ahora sí, la última pregunta para cerrar este video es, ¿qué libro nos quieres recomendar a todos que no sea tus libros? Pues obviamente siempre estoy recomendando El reflejo de la bruja de Raíces Rebeldes. Es su nueva novela, la verdad es que está increíble. Es de las últimas lecturas que he hecho en el año. Y también este año me gustó mucho La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Okay. Es un libro de romance que todo el mundo me decía, léelo, te va a encantar. Y yo no soy mucho de romance, o sea, contemporáneo, soy más de fantasía. Y sí me gusta el romance en mis fantasías, pero cuando es un libro de romance me suele desesperar y aburrir. Y ese me encantó. Entonces, así como un gran libro de romance, La hipótesis del amor de Ali Hazelwood. Bueno debe tener. Está increíble. Adam, el protagonista, el nuevo amor de mi vida.
Excelente, pues ya lo estaremos leyendo y muchísimas gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme, de verdad. Y bueno, amigos, eso fue todo por este video. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo. Espero que se lleven un cachito más de la increíble persona que es Clau, que lean sus libros, que esperen los que siguen. Otra vez, seguro ya la conocen, pero si no, acá abajo les voy a estar dejando sus redes sociales, todo. Aquí también van a estar apareciendo las mías para que me vayan a seguir por allá. Ya saben que si les gustó el video dejen su manita arriba, si no su manita abajo, no pasa nada, así yo me entero. Bueno, pero aquí no va a haber manitas abajo, ni siquiera voy a terminar esa frase. Pura manita arriba. Exactamente, ni siquiera voy a terminar esa frase. Y no olviden suscribirse a este canal. Y pues ya, eso es todo. Muchísimas gracias por ver este video, los quiero muchísimo. ¡Mua! Les mando besos. Gracias. Bye.